Bienvenidos a nuestro coloquio del día de hoy. Para mí un placer, un gran placer presentar a Ferran para la plática del día de hoy. Él nos acompaña de la CCCB de Morelia. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Centro de CCM. Creo que te sobró una C. Muchísimas gracias, Ferran, por aceptar una plática. Yo sé que es complicado porque está lejos y todo lo demás. Muchas gracias. Como siempre va a ser una gran plática. Y en esta ocasión nos va a hablar sobre acciones iniciales del Mapping Class Group. Muchísimas gracias, Ángel. Es un placer estar de vuelta y estar de nuevo enfrente de ustedes, abajo de esta palapa. Entonces, el día de hoy voy a hablar de acciones iniciales de Mapping Class Groups y déjenme empezar la plática con un refrán que yo escuché hace mucho tiempo por primera vez en inglés cuando empecé a estudiar la teoría geométrica de grupos. Y el refrán dice, lo escuché en inglés, entonces por eso lo puse en inglés, el refrán dice, groups as men will be known by their actions. Es como un mantra en la teoría geométrica de grupos. Me gusta este refrán, pero yo creo que se puede proponer otro refrán también, y es un refrán que les vengo a proponer el día de hoy, que da un poco el espíritu de la plática, y es un juicio no sobre los grupos, sino sobre la gente. Y lo que yo digo es que los hombres o la gente, en particular los matemáticos, will be known by the groups that act on them. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que dependiendo del área donde estemos en matemáticas, hay grupos que nos calientan más que otros. Por ejemplo, ahí no sé si se alcanza a ver, pero hay gente a la cual el grupo SL3Z le dice muchas cosas. Hay gente que pasa su vida estudiando él o los grupos de Thomson. Hay gente que ve monstruos. Hay gente a la cual vive muy emocionada por los grupos del grupo de Cremona. Hay gente más radical que le gusta estudiar el grupo de Galois de Q barra sobre Q. Entonces, en esta plática yo quisiera transmitirles un poco sobre un grupo que en estos momentos actúa. ¿Ah? Si tú pones semigrupos, estamos totalmente. Iba a decir eso, pero no. Porque él dice que él estaría de acuerdo si pusiéramos semigrupos. Para la próxima plática le voy a poner un semi en otro color. Tienes toda la razón, Adolfo, yo diría también, yo creo. Se aplica a los políticos, no También. En estas épocas tan turbulentas, con ejemplos que tenemos, se aplica directamente a los políticos. A los vecinos del norte, por ejemplo. A todos ellos se aplica. Pero bueno, lo que yo quería decir es que hay un grupo que en este periodo de mi vida actúa sobre mí, y no es por hacerlo personal, pero ese es el que les quiero hablar. Y el grupo es este. El grupo es el Mapping Class Group. Entonces, ese va a denotar en la plática una superficie orientable, nada más, no necesariamente su topología es finita, es una superficie real. Y a esa superficie uno le puede asociar el grupo de homeomorfismos de la superficie, es un grupo monstruoso, y puede hacer cociente por una relación de isotopía. Y lo que resulta es un grupo que se llama el Mapping Class Group, que va a ser como la figura central en esta plática. Voy a hablar de él y voy a hablar de su cuate, que es un subgrupo más chiquito, que es el subgrupo de aquellos homeomorfismos, el subgrupo que resulta cuando consideramos homeomorfismos que preservan la orientación. Por eso le pongo el más. Bueno, entonces, el plan de la plática básicamente consiste en hablar de dos casos en los que dividimos el estudio de estos grupos. Un caso más clásico, que es aquel cuando la superficie es de tipo finito, tipo topológico finito, porque no lo estoy pensando como superficie de Riemann o algo así. Y esto nada más quiere decir que la superficie, déjame nada más le muevo, esto quiere decir que la superficie tiene pi1 finitamente generado. ¿Se puede decir al grupo cómo es el subgrupo, ese módulo más dentro del módulo? Por ejemplo, algo que tiene índice 2 o algo así. Sí, tiene índice 2. Y bueno, No escucho. lo que él me preguntaba era qué podíamos decir del subgrupo mod más en mod, y entonces lo que yo le decía es que tiene índice 2. Nada más estás considerando aquellos que preservan la orientación.
Y el segundo caso que voy a considerar al final de la plática es el caso donde la superficie tiene tipo topológico infinito. Y hoy la tecnología no me quiere ayudar, pero bueno. Perdona, antes, Ajá. ¿a qué te refieres con que no es la misma para superficies de Riemann? Es lo mismo, ¿no? No, es que tipo finito es un adjetivo que significa cosas distintas dependiendo en el contexto en el que estés. Function Riemann surface. Ajá. O O otra cosa. Creo que en ese sentido. Ajá. work Era más porque sé que hay gente que estudia superficies de Riemann y cuando dices tipo finito piensan enseguida en superficies de Riemann. Voy a completar el Tipo finito para mí quiere decir pi1 finitamente generado. Y bueno, esto pasa normalmente de que no funciona, entonces voy a tratar de seguir la plática sin la computadora. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de mapping class groups para las superficies de tipo finito y con eso quiero seguir. ¿Ya está? Bueno. Hagan de cuenta que se dañó la tele. Y ahí es donde uno se da cuenta si el expositor es bueno o no. Cuando tú no veas aparece, entonces no tienes que ver. Ok, bueno, vamos a empezar hablando de los mapping class groups de superficies de tipo finito. Uno podría hablar de los mapping class groups de superficies de tipo finito durante probablemente 8 años. Hoy me quiero concentrar en ciertas propiedades que son importantes para la plática. Entonces vamos a ver para empezar primero ejemplos. Ejemplos bastante sencillos. Si yo me considero, por ejemplo, el mapping class group del disco, esto se puede probar que es un grupo trivial. Luego me puedo considerar, por ejemplo, el mapping class group de un anillo, y eso uno puede probar que es homeomorfo a Z, o uno puede considerar el mapping class group del toro, T2, y viendo cómo actúan los homeomorfismos del toro en homología, esto se puede probar que es isomorfo a SL2Z. Entonces ya ven viendo cómo a medida que crece la topología, como que el mapping class group va creciendo. En el anillo es que fija la frontera, ¿no? Sí. Okay. Sí, en el anillo tengo que suponer que fija la frontera. Cuando tengan frontera, la isotopía es relativa a la frontera. Y ahí simplemente consideras una línea así y te fijas en el dentist. Está generado por un dentist. Fija la frontera punto por punto, ¿no? Exacto. Fija la frontera en el sentido fixes. La identidad de la frontera. Es la identidad en la frontera. Con el D que tú no fijas la frontera. Lo estoy pensando como abierto, como un disco abierto, sin frontera. Aquí tú puedes estar abierto, se debe ver sin frontera. También, y es un truco muy sencillo, usas una cosa que se llama el lema de Alexander. Pero a lo que voy es, si quisiéramos aquí poner cualquier superficie de tipo finito, la descripción no siempre es tan bonita como sigue. Entonces les voy a decir un poco sobre las propiedades del mapping class group para una superficie que le voy a llamar CG, es la superficie cerrada de género G. Y lo que sabemos en este caso es que el mapping class group está generado por un número finito de homeomorfismos. De hecho, en este caso les voy a poner 3G menos 1. ¿Y quiénes son estos homeomorfismos? Tenía un video que les quería enseñar, pero se los voy a contar así. Estos homeomorfismos es lo que se llaman dentwists. Entonces, la idea es la siguiente. Lo tenía dibujado. ¿Ya funciona? Está intermitente, la hace por la compu. Bueno. Ok. Sale. Les enseño el homeomorfismo en un video que les traje. Y este homeomorfismo ahorita es un twist de Den. Ahí lo que ven es un toro ponchado y se escogen una curva. Una curva que le voy a llamar alfa. Cortan la superficie a través de esa curva y la operación que realizan es esa. Giran la superficie y lo vuelven a pegar. Es muy sencillo. Lo repito. Escogen una curva, cortan la superficie, le dan la vuelta localmente y luego la vuelven a pegar. Estos homeomorfismos son muy importantes para la teoría de mapping class groups porque, como escribí aquí, van a generar el mapping class group. Les digo ahorita cómo se pueden generar. Si ustedes consideran, digamos, una superficie de género G así, las curvas que estoy poniendo aquí, estas alfa i's, son las siguientes. Esta es una, esta es alfa 1,
esto es alfa 2, y luego hacen alfa 3, y luego esta de acá es alfa 4, y luego sacan acá es alfa 5, y así se siguen hasta que tienen esta y esta. Esta sería alfa 3G menos 1. Se puede hacer mejor, se pueden dar menos generadores, pero lo que quiero transmitir es que sabemos que es un grupo finitamente generado, cosa que a priori debería ser sorprendente porque ohmio más de una superficie es un grupo enorme. Entonces es curioso que cuando hacen relación por isotopía les quede algo finitamente generado. Ahora, no solamente es finitamente generado, sino que también es finitamente presentado. Esto quiere decir que hay un número finito de relaciones en los DEN-twist que me caracterizan el mapping class group, y las relaciones se les deben a Hatcher y a Thurston, y no las voy a escribir porque si quisiera escribirlas de una superficie de género 3 necesitaría más de un pizarrón. Lo que quiero decir es, se conoce la presentación del mapping class group, pero en general no es algo sencillo de escribir. ¿Es computable? Sí, hay unas fórmulas precisas. Son fórmulas precisas, pero son largas. Muy bien. Entonces, ahora déjenme me concentro en algunas propiedades de los mapping class groups que van a ser interesantes para el resto de la plática. Hay muchas propiedades, pero me quiero concentrar en algunas que luego vamos a estudiar para las superficies de tipo infinito. Entonces, la primera propiedad que quiero mencionarles es la siguiente, y es que el mapping class group de una superficie, vamos a decir, de género G, G mayor o igual que 2, no es hiperbólico. Entonces, me voy a concentrar un poquito en hablar sobre hiperbolicidad, porque es algo que va a estar apareciendo en la plática, para tratar de explicarles qué quiere decir hiperbolicidad. La idea es la siguiente. A todo grupo finitamente generado, uno le puede asociar una gráfica. Entonces vamos a ponerle al grupo G y uno le puede asociar una gráfica gamma G, que es su gráfica de Cayley. Los vértices de esta gráfica son los elementos del grupo. Y, bueno, hay que fijarse en un sistema de generadores. Dos vértices en esta gráfica van a estar relacionados y pueden pasar de un elemento al otro multiplicando por un generador del grupo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran aquí F2 generado por AB, entonces la gráfica de Cayley en este caso se ve como algo así, donde esta es la identidad, aquí está A y aquí está B. Es un árbol infinito. Ahora, a esta gráfica la podemos hacer un espacio métrico, declarando que cada arista tiene longitud 1, pensando en la realización geométrica. Entonces, a cada grupo le podemos asociar un espacio métrico. Y vamos a decir que un espacio métrico, X espacio métrico, es delta hiperbólico, si todo triángulo, le voy a poner entre comillas, geodésico, es delta flaco. Les voy a explicar qué quiere decir esto. Delta es un número positivo y que un triángulo sea delta flaco es lo que vemos lo que vemos aquí. ¿Ok? Ya. Lo que vemos aquí. Entonces, aquí lo que pinté en rojo es un triángulo delta flaco. Eso quiere decir que cuando nos fijamos un lado del triángulo y nos fijamos en las delta vecindades de los otros dos lados, el lado del triángulo que nos fijamos queda contenido en las delta vecindades de los otros dos lados. Me repito, fijan un lado, se fijan en las delta vecindades de los otros dos lados y el lado que se fijaron queda contenido en esas delta vecindades. Eso quiere decir que un espacio es delta hiperbólico si todos los triángulos se ven así. Y vamos a decir que un espacio es hiperbólico si es delta hiperbólico para alguna delta. Es una noción muy general, introducida creo que, si no me equivoco, por Gromov. Y bueno,
que un grupo sea hiperbólico quiere decir que su gráfica de KL es hiperbólica. En el caso del Mapping Class Group no es así, no es el caso, y la razón es muy sencilla. La razón es la siguiente. Ajá. Es cierto que es el hiperbólico si tiene faithful representation to hyperbolic action in the metric space. Creo que sí. ¿Sí qué? Perdón. Me parece. Tiene una representación fiel. ¿Representación fiel en dónde? En un... En un espacio métrico, tal vez que es el vento hiperbólico. Es como Pero más no o hay menos- lo último, si existe una representación fiel, pero no... isomorfa, grupo PS, igual. No hay bien lo último. Más o menos representación es el fiel en próximo. dónde. Que es cierto que el grupo es hiperbólico si es isomorfo abstractamente al grupo fundamental de una variedad. Sé que si es el grupo fundamental de una variedad hiperbólica, el grupo debe ser hiperbólico. Del otro sentido no estoy tan seguro. No metería mis manos al fuego. Por eso. Me imagino que esta propiedad no depende de la presentación No. del conjunto de generadores. No, porque, o sea, no depende, de hecho es un invariante de cuasi-isometría. Lo que uno puede probar es que si cambias el sistema de generadores, te queda una gráfica cuasi-isométrica y que esta propiedad, si dos espacios son cuasi-isométricos y uno es hiperbólico, el otro también tiene que ser hiperbólico, no necesariamente con la misma constante. Pero eso no es cierto porque el grupo puede tener torsión. O sea, un grupo hiperbólico puede tener torsión. El grupo fundamental de una variedad hiperbólica. Ah, entonces al revés no es cierto. Fundamental de la variedad hiperbólica nunca tiene torsión. Sí, Ajá. es esférico. Y un grupo hiperbólico sí puede. Por el teorema de Schmidt, que actúa en un disco, su grupo fundamental, entonces es contractil, entonces no puede tener torsión. Ya, entonces la dirección que te decía sí es cierta, la otra pues no. Bueno, les comento rapidito en esto. ¿Por qué este grupo no es hiperbólico? La razón es más o menos sencilla. Entonces, si nosotros nos tomamos, digamos, alfa y beta, dos curvas en la superficie que no se intersecten, vamos a suponer que esta es alfa y por acá tengo otra que se llama beta. Entonces, si estas son dos curvas tales que su intersección es 0, entonces el grupo generado por el den-twist a lo largo de una y el den-twist a lo largo de la otra es isomorfo a Z2. Esto no es difícil convencerse porque realmente en den-twist actúa nada más localmente. Entonces, si las curvas están suficientemente lejos, que yo tuerza aquí primero y luego acá, o primero aquí y luego acá, es lo mismo. Y luego, un resultado general de teoría geométrica de grupos, no, primero, ejercicio, Z2 no es hiperbólico. Y segundo, un resultado general de teoría geométrica de grupos nos dice que si ustedes pueden encontrar una copia de un Z2 en un grupo como G, como el Mapping Class Group, entonces su grupo no puede ser hiperbólico. El teorema de Preissmann. Teorema de Preissmann. Ajá. Ok, primera propiedad. Nada más les voy a dar 3 propiedades. Segunda propiedad, en esta no voy a detallar demasiado, porque es como una invitación a que le rasquen si no conocen de lo que quiere decir. Este no es, creo que la palabra en español es amenable. Promediable. Es la misma prueba, ¿no? La amenabilidad se preserva bajo grupos. No, la prueba en este caso es que voy a decirles cómo encontrar un grupo libre dentro del Mapping Class Group. Exacto. El grupo libre es el paradigma de algo no promediable. Ajá, es justo como si te encuentras a un cuate como estos en tu grupo, ya valió. Y es más o menos parecido. La demostración en este caso es que si ustedes se toman dos curvas alfa y beta, tal que su intersección sea mayor o igual que 2, entonces se puede probar que el grupo que generan los den-twist con respecto a alfa y a beta tiene que ser un grupo libre. Y la prueba es tan sencilla como usar lo que se llama el emblema del ping pong. O sea, no es magia negra. Bueno, entonces el Mapping Class Group no es hiperbólico, no es promediable. Si quieren después puedo de la plática comentarles, no es hiperbólico
pero no está lejos de ser hiperbólico. Si es promediable, ¿es hiperbólico? No sé, debería saberlo, pero no. Cualquier grupo soluble es promediable. Y hay grupos solubles. Hay grupos solubles que no son. Por ejemplo, Z es el paradigma de... Z, sí, sí. Es lo menos hiperbólico que hay. Pues sí. Qué bueno que está Alberto aquí para salvarme de esas, pero sí. Muy bien. Sí, hay ejemplos. Va. Última propiedad y luego paso a una serie de preguntas interesantes sobre el Mapping Class Group. La última propiedad que quiero mencionar es la siguiente, y es que el tipo de isomorfismo del Mapping Class Group determina el tipo topológico de ese. Es decir, si tienen dos Mapping Class Group isomorfos, es porque necesariamente las superficies que estaban atrás tenían que ser homeomorfas. Y bueno, podría seguir dando propiedades. Yo les recomiendo muchísimo un libro que se llama A Primer on Mapping Class Groups, escrito por Benson Farb y Dan Margalit, que es como una invitación a justificar por qué me emociona tanto este grupo. Es la Biblia, casi la Biblia de esto. Es la Biblia de esto, sí. Hay que pasar por ahí. Es casi como, yo creo que está en proceso de convertirse como el Hearthstone de esta parte de las matemáticas. Bueno, pero vamos a hablar de preguntas. Algunas preguntas interesantes sobre los Mapping Class Group. Hay muchas. ¿Esta afirmación es también para el caso no finito, tipo no finito? El tipo de isomorfismo. A eso voy. Ah, bueno. A eso voy. En general, no sabemos, hay indicios de que es cierto. Yo creo que sí es cierto, pero no hay que considerar todo el Mapping Class Group, sino hay que considerar el Mapping Class Group puro. Pero si me da tiempo, te digo. Sí. Es un teorema de este año, de hecho. No es mío, pero va. Algunas preguntas interesantes. La primera pregunta interesante que está abierta todavía es esta. Cuando ustedes estudian Mapping Class Groups, y se empiezan a estudiar las propiedades de los Mapping Class Groups, resulta que se parecen mucho a los grupos lineales. Entonces, por ejemplo, son residualmente finitos. Entonces, una pregunta natural es... ¿Qué significa lineal? A eso voy. Lineal quiere decir, un grupo es lineal. Voy a decir que un grupo G es lineal si existe un morfismo inyectivo de G en GLNR para alguna n, no sé, mayor o igual que 1. O sea, que realmente lo puedes meter en un grupo de matrices. Entonces, sí. Entonces, esta pregunta se sabe que la respuesta es sí, solamente se sabe para el caso... no, perdón, estoy diciendo las cosas mal. Para las superficies de género 2 cerradas, sabemos que la respuesta a esta pregunta es sí. El Mapping Class Group del B-toro es lineal. Pero en general no sabemos. Sería muy bueno saber eso. La segunda pregunta... Ajá. No es cierto, creo que para toda superficie de género finito compacta es, ¿no? No se sabe. No se sabe. Créeme que no. Porque hay ese truco bueno, Dennis Sullivan y Lin. Es un grupo de Lorentz. Ok. Porque son superficies hiperbólicas compactas. Ajá. Entonces es un grupo, está en SL2R, ¿no? Ajá. PSL2R. Ok. Las isometrías del plano hiperbólico. Pero también lo puedes ver como isometrías del grupo de Lorentz, de la dimensión de O31. Ok. Y hay un truco en el cual, si la superficie aritmética es un Galois twist, cambias el grupo por una... si el grupo está definido sobre un campo numérico, Ok. dimensión finita de Q, Ajá. entonces aplicas un automorfismo de Galois, Ok. y hay un automorfismo de Galois que te cambia el grupo, sigue siendo isomorfo al grupo fundamental de la superficie, pero la forma cuadrática x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada le cambia la asignatura.
Ok. Vuelves x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Pero- o sea que preserva los encajes en SO3. Pero estás hablando del grupo fundamental de la superficie. El grupo fundamental de la superficie es un subgrupo de SO3. Ya, pero este es mod. Es el mapping class. Pero entonces por ahí... Estás hablando del grupo el grupo Mapping Class Group. Ajá, del mapping class group. Del mapping class group. Bueno, No. de todos modos está bonito lo otro. Sí, está muy bonito. El grupo fundamental de cualquier superficie de género finito lo puedes representar como un grupo de rotaciones de la esfera rígida. Sí, de acuerdo. Está bonito, pero no tiene nada que ver No, con no, pero nada más para ir en la dirección, hay un teorema muy bonito, nada más lo pongo aquí en la esquina, no tenía nada que ver, pero mod de S es isomorfo a out de Pi1 de S. Sí, exacto. Entonces, esa es la relación. Sí, exacto. Entonces, no estamos en... Pero bueno, déjame, sigo. Esto estoy casi seguro, porque hay una controversia fuerte ahorita. Hay gente que asume... No, hay gente que claims, que afirma haberlo probado, pero no toda la comunidad está de acuerdo con las pruebas de esta pregunta. Y la segunda pregunta la voy a poner porque no sé si hay expertos en el área. Yo no entiendo la propiedad T de Kashdan, pero esa es una pregunta que aparece mucho. ¿Cómo se pronuncia? Kashdan. No sabemos en general si el Mapping Class Group tiene la propiedad T de Kashdan. En letritas chiquitas les digo, no les voy a explicar la propiedad T de Kashdan, pero pueden ir a la Wikipedia, ahí les explican qué es, y si entienden me explican, porque yo todavía no la... ¿Puedo repetir la definición? Eso significa que es cierto que el grupo S es preaminable. Preaminable. Mira, gracias. Ok. Bueno, si no hay un libro muy bueno donde explican todo esto. Ok. Bueno, luego me gustaría entender más como la motivación atrás de esto, por qué la propiedad de Kashdan es importante. Por eso la saqué. Es una parte que no entiendo todavía, pero muchas personas dicen que es una pregunta importante. Bueno. Ok. Entonces, voy a volver a la primera parte, voy a dejar las preguntas ahí y voy a volver a la primera parte de la plática donde les hablé de unos refranes. Entonces, para estudiar el Mapping Class Group, obviamente tenemos que encontrar un espacio donde el Mapping Class Group actúe bien. Entonces, ahora quiero hablar un poco de razones por las cuales el Mapping Class Group es importante en otras partes de la teoría. O sea, ¿dónde más aparece el Mapping Class Group? Pero para poder explicar los resultados que les quiero explicar, tengo que construir un espacio donde el Mapping Class Group actúe bien. Y esa es la segunda parte, esa es parte del título de mi plática. Acciones simpliciales del Mapping Class Group. Entonces, vamos a hablar de el complejo de curvas de una superficie S. A lo largo de la plática voy a estar diciendo la palabra complejo, porque el objeto que les estoy por presentar se le puede dar la estructura de un complejo simplicial abstracto, pero para lo que es la plática realmente nada más me voy a concentrar en el uno esqueleto. Entonces va a ser ahorita nada más la gráfica de curvas de S. Entonces vamos a pintar S, una superficie, en este caso voy a ponerla de tipo finito, pero se van a dar cuenta que se puede hacer en toda generalidad. Y el complejo de curvas de S lo voy a denotar por C de S y les voy a decir primero quiénes son los vértices del complejo. Entonces, los vértices del complejo van a ser clases de isotopía de curvas cerradas simples esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Son clases de isotopía de curvas cerradas que no se autointersectan y que no son homotópicas ni a una ponchadura ni a una componente de frontera. Entonces, aquí por ejemplo les voy a pintar tres. Esta es alfa, esta de acá se va a llamar beta y esta de acá se va a llamar gamma. Y entonces los vértices de esta gráfica pues van a corresponder a estas curvas. Y ahora, para decirles quiénes son las aristas, una pareja alfa-gamma va a pertenecer a las aristas del complejo de curvas
si, solo si, su intersección es 0. O sea, la relación de adyacencia está dada porque dos curvas no se intersectan. Entonces, por ejemplo, ahí alfa y beta se intersectan, pues no hay arista entre ellos, pero hay una arista entre alfa y gamma y beta y gamma. Bueno, entonces ahí tenemos definida a priori una gráfica, pero quiero decirles que esta gráfica no es una gráfica clásica en el siguiente sentido. Entonces voy a hacer la siguiente observación, y es que CDS es una gráfica infinita y de valencia infinita. Entonces, si ustedes han tomado un libro en teoría de gráficas clásico, normalmente se trabajan con gráficas o finitas, o si son infinitas, los vértices tienen valencia finita. Vamos a ver por qué es una gráfica infinita. Todo vuelve a la idea de los Dent-twists. Hagamos el Dent-twist a lo largo de alfa. Entonces, si yo corto a lo largo de alfa y doy la vuelta y pego, mi curva beta se vuelve esta curva. Y aquí cuando di la vuelta hace así, y luego y regresa. Mi dibujo no es muy bueno, pero esta de aquí es la curva Dent-twist con respecto a alfa aplicado a beta, que es una curva que no es isotópica a beta y sigue siendo distinta de gamma. Entonces, si yo aquí pongo T alfa de beta, voy a tener esta. Pero puedo iterar el Dent-twist. Sí, por ejemplo, si piensas la primera asa, un toro ponchado. Ajá. Sabes que en el toro hay todas las curvas de tipo MN, y M y N son relativamente finas. Sí. Y entonces, ya es otra manera de verlo, ¿no? Que es infinita. Sí, es infinito. Sí. Ahora, qué bueno que lo dices, Alberto, porque el complejo de curvas del cual voy a estar hablando es para superficies, y lo voy a poner aquí donde S tiene suficiente topología. Si ustedes piensan en el complejo de curvas del toro, no hay manera de encontrar dos curvas no isotópicas disjuntas. Entonces, en ese caso, queda una nube de puntos. Entonces, la teoría sirve módulo un número finito de casos residuales, que son el toro, los pantalones, creo que es la esfera con 4 huecos, pero es un número finito. Para suficiente topología tienes una gráfica y, bueno, ya se convencieron que es una gráfica no clásica, y les dejo un ejercicio, y es probar que CDS es una gráfica conexa y que el mapping class group de S actúa sobre CDS por isometrías. Por isometrías, cuando ustedes piensan en la realización geométrica y decretan la realización y decretan que cada arista tiene longitud 1. Muy bien, entonces ahí tenemos un espacio métrico, y la razón por la cual este espacio métrico resulta útil para estudiar el mapping class group es el siguiente teoremón. Entonces, el teorema dice lo siguiente: CDS es de diámetro infinito y 17 hiperbólico. A eso voy. Que sea de diámetro infinito, ese es un teorema que le voy a atribuir a Mazur y a Minsky. Y la idea para probar que es de diámetro infinito es más o menos la siguiente. Se toman una curva al azar y le empiezan a pegar con un homeomorfismo tipo Pseudo-Anosov. Y entonces eso lo que hace es que las iteradas me van a describir un encaje cuasi isométrico de Z en mi complejo de curvas. Que el Pseudo-Anosov revuelve mucho las cosas. La hiperbolicidad no es sencilla. Mazur y Minsky probaron que el complejo de curvas era delta hiperbólico, pero la delta a priori dependía de la superficie. El complejo, pues algo tiene que traer de la superficie como espacio. Y luego, en uno de los papers más bonitos que he leído, creo, en los últimos años, Hensel, Peshinsky,
consonantes. Yo sé. Y Webb probaron que la constante de hiperbolicidad no depende de la superficie. Es el hijo de Félix, el sobrino de Joseph. Es hermano de Joseph, No, no, es su hijo. ¿Cuál de todos los Pshishinsky es? Piotr. El hijo. Sí. El hijo, muy bien. Sí. Lo impresionante del paper de ellos es que son 11 páginas, está en el Journal of the European Mathematical Society, pero la tecnología es básica. Es algo que puede entender un alumno en primer semestre de licenciatura, con curva. En serio, es para una tesis. Es precioso. Como algún concepto que Mazur y Minsky tenían que ir a estudiar la acción sobre el espacio de Teichmüller, pues ya, aquí les salía más fácil. Muy bien, y entonces todo esto lo quiero decir, superficies con suficiente topología. O sea, que el complejo de curvas te salga una gráfica infinita de valencia infinita. Ajá. De tipo finito. De tipo finito. Ejercicio. Si es de tipo finito, el complejo de curvas es 2 hiperbólico. Es de diámetro 2, perdón. Es de diámetro 2. Si es de tipo infinito. Al final de la plática les platico por qué. Cuando dices que la constante no depende de superficie, es decir, 17 es una cota uniforme para todo el mundo. Para todo el mundo. Ese es el poder de su teorema. ¿Y es óptima? No sabemos. Pero la constante óptima puede variar según la superficie. A priori sí, pero existe, o sea, pero no sabemos si es delta hiperbólico para deltas más pequeños que 17. Eso es lo que entiendo. Y no sé si es óptimo. Muy bien. Ok, entonces, ¿perdón? Seguro que sí, pero no me acuerdo ahorita de uno. De hecho, es una pregunta interesante, si hay alguna manera de decir que la superficie genérica tiene, o sea, una superficie en general tendría esa constante. ¿Qué tan representativa es la constante? No sé. El paper es muy directo y muy al estilo de Pshishinsky, que es prueba lo que es y se acabó. Es el conjunto de las superficies extremales, sus clases son discretos o no lo sé, porque las extremales aquí no pintan mucho, no tengo métrica. No, lo que te dije es que no sé si hay ejemplos que realicen esta de 17 y que creo que una pregunta interesante es, ¿te tomas una superficie de tipo finito al azar si esta es su constante de hiperbolicidad o no? Eso es lo que digo. Pero bueno, a ver, entonces, algunas aplicaciones de esta acción y con esto termino la discusión sobre el caso finito para pasarme un poco a la discusión sobre el caso de tipo infinito. Entonces, la primera aplicación de esta acción del mapping class group sobre el complejo de curvas es este teorema, que es un teorema de Royden, que lo que dice es que el grupo de isometrías del espacio de Teichmüller de la superficie de género G, ¿Con qué métrica? con la métrica de Teichmüller, pero también con la de Weil-Peterson, es isomorfo al mapping class group de la superficie SG cerrada. Entonces, el primero, ahorita comento un poquito sobre la prueba. Y el segundo, este es un resultado, a mí me parece bueno porque relaciona la geometría del mapping class groups, digo, la geometría del espacio de Teichmüller con el mapping class group. Mapping class group actúa también sobre Teichmüller. Eso demuestra que Teichmüller no es hiperbólico. Hay un teorema de Van Rubio que demuestra que no es un espacio hiperbólico y esto es una, con respecto a Teichmüller. Pero con respecto a Weil-Peterson creo que sí lo es. Pero ahorita no me voy a ir por ahí porque me están grabando y la gente del YouTube, el número de tonterías que dice uno en público es impresionante. Entonces, bueno, segundo y última aplicación, porque hay un montón de aplicaciones, es esta, es un resultado de rigidez algebraica. Si ustedes se toman dos subgrupos de índice finito del mapping class group y suponen que son isomorfos, entonces el isomorfismo que entre ellos en realidad era una conjugación. Entonces déjenme les comento un poquito sobre la prueba del primero. Por el tiempo me voy a saltar un poquito a la prueba del segundo, pero la idea era ilustrar de nuevo
ilustrar un aspecto muy importante, central de la plática. A ver. No les voy a hacer la prueba de este teorema porque es muy larga. Les voy a dar una idea de por dónde va la prueba de este teorema. Entonces, la cosa es la siguiente. Toda isometría F dentro del grupo de isometrías del espacio de Teichmüller induce, y lo voy a poner aquí con un asterisco importante, un automorfismo del complejo de curvas. Cuando digo automorfismo, es un automorfismo simplicial. Y pongo induce con un asterisco porque no es evidente cómo lo induce, pero se los platico. La idea es la siguiente. El espacio de Teichmüller, a grosso modo, es una bola. Es un Rn. Y se le puede poner un borde. Thurston le dio un borde al espacio de Teichmüller, que se llama el borde de Thurston y que está formado por unos objetos que se llaman Projective Measured Laminations, que traducción al español sería como laminaciones proyectivas medibles o algo así. Con medida transversa. Con medida transversa. Entonces, toda isometría del espacio de Teichmüller se puede probar que actúa sobre el borde del espacio de Teichmüller definido por PML. Y luego, si ustedes cocientan PML por una buena relación de equivalencia, les quedan objetos a los cuales les pueden asociar curvas. Entonces, pueden pensar los puntos en el borde del espacio de Teichmüller, grosso modo, como curvas. Y esa es la manera como se asocia, o sea, la dirección más o menos, como se le asocia a cada isometría del espacio de Teichmüller, una función del complejo de curvas en el complejo de curvas que luego se prueba que es un automorfismo simplicial. Y entonces esto lo digo porque aquí voy a poner un superteorema, que es un teorema que se le debe a N. Ivanov, y es central en la teoría, que nos dice que este grupo es isomorfo al mapping class group. El teorema de Ivanov lo que nos dice es, esta gráfica súper infinita, súper loca, complicada, a priori podría tener automorfismos patológicos, o sea, una cosa completamente loca. Pues no, todo automorfismo del complejo de curvas viene de un elemento en el mapping class group. De hecho, déjenme tratar de ser más preciso para ilustrarles dónde está la acción. Si ustedes tienen, el teorema de Ivanov dice lo siguiente. Si ustedes tienen el mapping class group les dije actúa sobre el complejo de curvas por isometrías. Entonces tienen una flecha, aquí está la acción. Tienen la flecha del grupo a los automorfismos del objeto. El teorema de Ivanov lo que les dice es que esta flecha es un isomorfismo. Y entonces así toda isometría le asocian uno de estos que resulta ser una clase en el mapping class group. Ajá. ¿Hay vértices especiales en este esqueleto? No hay. Son todos más o menos lo mismo. Automorfismo esto significa isometrías geométricas dadas. No, significa automorfismo como objeto simplicial. O sea, si tiene, en el caso de la gráfica quiere decir que vértices adyacentes van a vértices adyacentes y vértices no adyacentes. Pusiste aquí la métrica, ¿no? La distancia sí, pero en CDS esto no es un grupo de, pues sí, son las isometrías también. ¿Qué, perdón? Se sale Sí. de la isometría, Sí. pero por la definición estuvo todo automorfismo. Sí. Entonces, mira, no lo quiero poner isometrías para que sea un teorema completamente topológico. Así, por un lado y por el otro. Bueno, Es transitivo. sí. Actúa transitivamente, no. No puedes llevar una curva separante a una curva no separante. Si tienes una curva que cuando la quitas corta la superficie en dos, no hay un ohmio que te la lleve a una curva que cuando la quitas no corta la superficie en dos. Muy bien, ok. Bueno, para no hacer un cuento más largo, este teorema de acá, les puedo explicar después, se prueba también usando el teorema de Ivanov. Y
Y de hecho, lo que quiero decir ahora es lo siguiente. Entonces, de hecho, CDS es uno de muchos complejos simpliciales que le podemos asociar a S, a una superficie. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de otro complejo simplicial que le pueden asociar, pero la lista es larga. Yo definí el complejo de curvas como todas las curvas esenciales, cerradas, simples, pero pude haberme restringido a una clase más pequeña. Por ejemplo, me pude haber restringido a todas las curvas cerradas, simples, no separantes. O sea, que cuando las quitan no cortan la superficie en dos, esos son ahora los vértices, y son adyacentes en una gráfica si son disjuntas. Eso me define otro complejo simplicial. Le voy a poner así genéricamente X de S. Pero hay muchos, y entonces hay una pregunta natural que viene del teorema de Ivanov, y es que, bueno, si ustedes a una superficie... Si S es plana, es vacío. No hay curvas no separantes. Ok, sí, bueno. Mi punto es el siguiente. Mi punto es que cuando le asocias una estructura simplicial a una superficie, te puedes hacer la pregunta de si los automorfismos simpliciales de esto están relacionados con el mapping class group de la superficie. Y la fenomenología es la siguiente. Siempre que nos hemos construido uno de estos, se puede probar un teorema como el de Ivanov. Para todos los complejos que conocemos, bueno, casi todos, se pueden probar este tipo de teoremas. Y esto llevó a Ivanov a enunciar lo que se conoce como la metaconjetura de Ivanov, en donde él dice lo siguiente: todo objeto naturalmente asociado a una superficie y que tenga una estructura suficientemente rica, whatever that means, tiene al mapping class group como su grupo de automorfismos. Y luego, nada humilde, dice, de hecho, esto se puede probar usando mi teorema. Y es cierto, todas las pruebas que hemos encontrado pasan por el teorema de Ivanov. Entonces, con esto quiero terminar la parte de superficies de tipo finito, señalando que esta es una pieza importante en la teoría. Un poco más alta, ¿no? ¿Perdón? Eso es súper interesante. Tú definiste todo al nivel del esqueleto. Ajá. Pero da la impresión de que... No, sí. es riquísima la teoría, ¿no? Obviamente. De hecho, lo hizo para un esqueleto para poderlo dibujar. Está muy bonito. Pero el complejo de curvas en realidad es un complejo simplicial abstracto, donde los K-simplejos son K-curvas disjuntas. Y puedes probar que es un complejo de bandera. Y también ahí actúa muy bonito y todo. Sí, pero también es lo que se llama un complejo de bandera. Sí. Entonces está completamente determinado por su unoesqueleto y entonces te basta solo estudiarlo en el unoesqueleto. Esta fue la herramienta principal para la conjetura de la dimensión final. No sé también. Sí, el complejo de curvas. Ah, la de la Ending Lamination Conjecture. Sí, entonces sí. De Minsky. Ok, bueno. ¿Cómo están conectando aquí con el conjunto de train breaks? Es como el ortogonal a un espacio dual a este grupo también. No sé, es una buena pregunta. No, dice cómo se conecta el complejo de curvas con el espacio de las train tracks. Un dual train break. ¿Con el qué? Dual del conjunto de las train tracks. Train tracks. Ajá. No sé, la verdad no sé, es para pensarlo. Un poco lo dijiste tú porque... ¿Ah, sí? Bueno, tú hablaste de un punto de la frontera de Forstall es una sí. laminación, etcétera, y esa laminación está coordinada por un train track.
Sí. La manera de asociar de curvas. Está aportada por un train Está track. aportada por un train track. Sí, no, de hecho, Entonces, no es... puedes pasar de un train track a una laminación, a Una curva. Jumente, a la Thurston. No la he pensado, pero sí. Es una manera canónica, no de la familia de curvas, pero sí un sistema ferroviario. Va. Bueno, me quedan como... Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? ¿10 minutos? Bueno, va. Que hay, perdón, Ajá. que hay una manera tal vez que es el isomorfo al diferenciales cuadráticos, entonces al considerar pairing between clases de las curvas y cuadráticos que tienen que regalar este isomorfismo. Al estreo. Ok. Por ejemplo, esa realmente es una estructura del espacio diferencial, estructura hiperbólica que se regala aquí. Me parece que es acerca de la teoría de Tahta-Chang, el cartas hiperbólicos L2, ¿sí? Sobre el espacio de diferenciales. Ya. Pueden ser simples, tú puedes hacer visibles los diferenciales respecto a la curva. Es probablemente que están realizando esto en la teoría. Ok. Perdón. No te preocupes, pero es buena información la que me estás dando. Yo no me conocía que gratismente este automorfismo son isometrías. Está. Bueno. Es el espacios métricos que se satisfacen la condición que cualquier automorfismo del espacio es una isometría. Es isometría, ¿sí? Es raro. Es como se llama, pi, Pn son espacios, aparecen en trabajos del Alexandro. Ok. Bueno. Conectado con el tengo que seguir porque si no se vuelve una conversación y no un coloquio. Bueno, y sí, quiero hablar de las superficies de tipo infinito porque ahí está algo que hice, entonces tengo que... Bueno, va. Les voy a contar una historia rápido para motivarlos de por qué estudiamos los grupos los mapping class group de superficies de tipo infinito. Por cierto, los mapping class group de superficies de tipo infinito, si los quieren estudiar, hoy en día la gente los llama big mapping class groups, para distinguirlos de los otros. Entonces, hubo gente que la estudió durante un buen rato, pero yo diría que una de las cosas que motivó más a que la teoría se empezara a desarrollar recientemente aparece en este post que se llama Big Mapping Class Group and Dynamics. Es un post que se encuentra en un blog que se llama Geometry and Imagination de Danny Calegari. Entonces, en este post, que es del 22 de junio del año 2009, Danny Calegari habla un poco de los Big Mapping Class Groups y nos da un ejemplo. No me voy a clavar ahorita, pero lo pueden ver después en su computadora. Pero básicamente aquí lo que él nos está diciendo es que cuando ustedes estudian subgrupos de hómeo de R2 con órbitas cerradas, naturalmente caen en el estudio de subgrupos del mapping class group de una superficie de tipo infinito. Entonces, lo que quiero decir ahí es, él está justificando el estudio del mapping class group siguiente, es el mapping class group mod de R2 menos el Cantor, se conoce como el árbol de Cantor, gracias a un problema clásico en dinámica topológica. Y luego él pues pone un programa de investigación ahí, pone un programa guara, tienen que hacer todo esto, lema, y 3 preguntas. 3 preguntas que en este momento no se entienden, y lo dejó ahí en el año 2009. Y nadie le paró bolas. O sea, nadie le hizo caso en ese momento. No importa. No importa, es ilustrativo, tómalo como una cosa impresionista. Lo que quiero decir es, hubo alguien que dijo hay que estudiar esto y nadie le hizo caso, y nos da razones por las cuales hay que estudiar los mapping class group de superficies de tipo infinito, porque uno podría decirse, pues nada más es generalizar las cosas. No, hay varias razones. Entonces, una viene de la dinámica en dimensión... Dinámica holomorfa todo el tiempo, necesitamos saber eso. Sí. Bueno, en dinámica holomorfa también. A Cantor es una de más
uno de los más problemas. Sí. Otra motivación, la voy a dejar ahí porque es para mí como ir a ver al oráculo. También es una cita de Calegari. Y la dejo ahí porque él afirma algo que yo todavía no entiendo muy bien, que dice que si ustedes quieren estudiar las foliaciones tipo Taut, lo que quiera que eso signifique, en una 3 variedad, entonces en realidad el estudio de eso es el estudio de los mapping classes de superficies de tipo infinito. Y bueno, es como hacerle un poco de creencia a un oráculo, uno no sabe si esto va a llevar a algo o no, pero yo creo un poco en lo que él está diciendo. Porque estas foliaciones son como extensiones teóricas de un mapa o algo así. No sé. Sí, Taut foliation quiere decir que esencialmente que no tiene componentes de red, o que hay una curva cerrada simple que toca todas las hojas. Ah, ok. Y es equivalente por teoremas de foliaciones clásicas a que cada hoja inyecta su grupo fundamental. Ajá. Por lo tanto, el recubrimiento universal es R3 foliado por planos, y el espacio de hojas es un árbol, y la acción es natural la acción. Muy bien. Verán, toda la foliación le Pero- pasa al recubrimiento universal, Ajá. y no es el producto, es una cosa complicadísima, ¿no? Ya. Tiene componentes de red. Pero entonces, ¿de dónde salen las superficies de tipo infinito en ese caso? Sí, no. Porque la hoja genérica tiene tipo infinito. Ya. Ah, pues ahí está. Entonces, de nuevo, La hoja, de hecho tengo es el oráculo del oráculo. No, pero es que hay un artículo reciente que acaba de salir de Journal Modern con Matilde Martínez. Ok. Que tiene Para foliaciones hiperbólicas. que tiene, sí, hojas de tipo infinito. Muy bien. Bueno, pues ahí está, otra razón por la cual hay que estudiar esto. Y la última, ya por el tiempo no me voy a clavar mucho, pero es una cosa de sabor más algebraico que se llama la artinización de ohmios de G. Entonces, no me da tiempo de explicar lo que es la artinización. ¿La qué? Artinización. Eso aquí tenemos a Fico. Ok. Fico, ¿qué quiere decir artinizar? Pues esto tiene que ver cuál. ¿Qué quieres? No sé. Bueno, No, mi definición, pero hay grupos de Artin, hay presentaciones de Artin. no, esto no tiene que ver, yo creo, como lo manejan ellos, no tiene que ver con grupos de Artin a priori. Les digo lo que es. No, pero esto es la definición de Fico. Se toman Ohmeo Cantor. Y luego aquí se toman el mapping, de aquí, el mapping class group de R2 menos el Cantor. Puse R2, pero pudo haber sido cualquier otra superficie. El árbol de la vida. Si ustedes toman una clase de R2 menos el Cantor, esa clase actúa en el Cantor. Piensen, por ejemplo, en una trenza infinita en el Cantor que se revuelve y regresa al Cantor y empujan R2 a través de eso. Entonces, si ustedes se toman un subgrupo aquí G, lo que yo entiendo que aquí quieren decir por artinización de G es estudiar los subgrupos H aquí, tal que cuando restringen phi, aquí les queda una función sobreyectiva. Eso es lo que yo entiendo, pero no sé si es lo que es. Ya, no importa. Son como big words para. Sí. Bueno, entonces ya finalmente termino con una versión de 3-4 minutos sobre lo que sabemos de los mapping class groups, de los big mapping class groups, para contestar a la pregunta que hacías. En realidad estamos en un momento de la teoría donde no entendemos bien casi nada. Lo que tenemos son teoremas por ahí, son como cuando uno manda un satélite a tomar fotos de algo muy grande. Entonces son impresiones de una teoría que apenas está como saliendo, yo siento. Entonces el primer teorema es un teorema parecido a una propiedad que les mencioné del mapping class group. Es un teorema de Patel y Vlamies, que lo que nos dice es que el mapping class group, no el mapping class group, ahorita les explico el contenido del teorema. Cuando ustedes tienen una superficie de tipo infinito, vamos ahora a suponer que la superficie es de tipo infinito, entonces tiene puntas que se van al infinito. Esas puntas las voy a denotar así, son los fines de la superficie. Entonces uno puede probar
justo como allá, que hay una función que va del mapping class group a los homeomorfismos de las puntas. El kernel de esta cosa es lo que se llama el mapping class group puro para ellos. Pure mapping class. Son los que fijan las puntas. Entonces, ellos dicen, bueno, me voy a tomar dos superficies de tipo infinito de género a lo más 4. ¿Estos qué son? Son cosas como, imagínense un bitoro y luego aquí le quitan un cantor. Pero no puede tener género más que 4, no sé por qué. Entonces, todo isomorfismo entre dos superficies así, que son una cantidad infinita, entre sus pure mapping class groups, está de hecho inducido por un homeomorfismo. Entonces, es muy parecido a lo que me preguntabas, pero hay esta condición extraña de que no pueden tener género infinito. ¿Qué significa eso? Tiene 4 características. No, o sea, Tiene 4 asas. 4 asas. ¿Cuál obstáculo? Ah, no sabemos. No sabemos, apenas estamos acabando de leer el paper. La pregunta es por qué. Realmente que si hay cantor, entonces es el homeomorfismo cerca del cantor, entonces define bueno, es el mapa la topología sobre la topología, entonces en un sentido que no importa que se pasa por allá, es unas transformaciones del número infinito de los huecos. ¿Qué contraejemplos para géneros más? No sabemos. O sea, esto es hace mes y medio. No sabemos por qué 4 es una obstrucción. O sea, lo que pasa es que ellos usan una prueba que usa teoremas que solo se valen para superficie de género 4, pero no quiere decir que no podamos hacerlo de otra manera. No sabemos si es una obstrucción. No estoy diciendo de que para una superficie de género 5 ya esto no sea cierto. No hay contraejemplos. Estamos en pañales realmente. Lo que sí quiero decir sobre este teorema es que la prueba de este teorema usa el siguiente teorema. Y este es un trabajo en colaboración con Jesús Hernández, Israel Morales y un servidor, que lo que les dice es que si S es una superficie de tipo infinito, entonces tienen el teorema de Ivanov. El complejo de curvas de la superficie es isomorfo naturalmente al mapping class group de la superficie. También es simetría. Sí. Entonces, este es uno. Les menciono un segundo y un tercero y ya me callo. Entonces, para poder explicarles este teorema, les tengo que explicar un poquito. Este es otro punto de vista, por eso me gusta. Sigma G es una superficie de género G menos un cantor. Este es el mapping class group de esa superficie y B0 es un subgrupo de clases que se denominan asintóticamente rígidas. Entonces, que una clase sea asintóticamente rígida, grosso modo, lo que quiere decir es que les fija una descomposición en pares de pantalones. Entonces, ahí están los Dentwist a lo largo de la descomposición de pares de pantalones y luego cierta clase de gráficas que pasan por la descomposición en pares de pantalones. No voy a decir más por la falta de tiempo, pero lo que yo quiero decir es que se consideran un subgrupo del mapping class group. El approach de este es Javier Aramayona y Luis Funar, es los big mapping class groups are too big. Son demasiado grandes para poder decir algo. Vamos a considerarnos subgrupos del mapping class group que sean grandes, pero no tan grandes. Y lo que prueban es que el grupo B0 es universal. Ahorita les digo qué quiero decir eso. Es finitamente presentado y ni es lineal ni tiene la propiedad T de Kashdan. Entonces, no, te voy a decir. Me tomaría media hora explicar quiénes son las clases asintóticas. Lo que quiero decir explicar es qué es un grupo universal, porque este es para mi gusto de vista, este es un punto de vista bueno. Entonces, B subgrupo de mod de S es universal en este caso si existe una familia infinita de superficies SI
de tipo finito, tales que el mapping class group de SI está metido en B. Es un poquito más rico que un límite directo de estos. Es un poco más rico que un límite directo de estos. Es un subgrupo del mapping class group grande que tiene metidos a un montón de mapping class group chiquitos. Y esto está muy interesante porque, bueno, prueban que es universal y prueban que estas preguntas que siguen abiertas para las superficies de tipo finito, la respuesta es lo que esperamos. Digo, no, es justo lo que no queremos. No es lineal, ni tiene la propiedad T de Kazhdan. Bueno, y ya termino rindiéndole un homenaje a una de las personas que motivó más el estudio de los Big Mapping Class Groups recientemente. Entonces volvemos al internet y dijimos, pues el Calegari dejó ahí unas preguntas, nadie le paró bolas. Mentira. En el año 2013, este es un post en el mismo blog que se llama Mapping Class Groups The Next Generation. 5 años después, alguien respondió todas las preguntas de Calegari. Esta persona se llama Juliette Bavard y ella, no me pregunten cómo, llegó al post de Calegari, leyó, lo entendió y lo resolvió. Entonces, ¿qué hace Juliette a grosso modo? ¿Por qué su contribución es tan fundamental? Uno de los grandes problemas para estudiar Big Mapping Class Groups es que no teníamos buenos espacios donde actuaran. Los espacios de Teichmüller de superficies de tipo infinito es como el infierno de Dante. Hay un montón. No sabemos bien cuál. Muy inseparable. No, y es un desorden. Y luego, lo que les decía, el complejo de curvas de una superficie de tipo infinito no sirve. Miren, imagínense que tienen una superficie como de género infinito y una punta. Y escójanse 2 vértices del complejo de curvas, alfa y beta, que no estén relacionados. Vamos a pensar que este es alfa, y luego beta voy a suponer que es otra curva que hace subida por ahí. Esta de acá es beta. Entonces se intersectan, no son adyacentes. Pero como los dos son círculos, son compactos, yo me puedo ir bien lejos y me puedo encontrar una tercera curva gamma, que es disjunta de esas dos. Entonces, en el complejo de curvas, ¿cómo se ve eso? Se ve así. Esto lo que implica es que el diámetro del complejo de curvas, en este caso, es 2. Entonces, para la teoría geométrica de grupos, para la geometría de larga escala, la geometría de larga escala estudia los espacios métricos vistos de lejos. Y algo de diámetro 2 visto de lejos es un punto. Entonces, lo que tienen realmente en este caso es el mapping class group actuando sobre un punto. Eso no les va a dar información. Entonces, lo que hace Juliette es construir complejos simpliciales de diámetro infinito y probar que son delta hiperbólicos, donde el mapping class group actúa. Y con eso logra probar teoremas como el siguiente. Y es que si ustedes se toman el mapping class group de R2 menos el Cantor, entonces este grupo admite muchos cuasimorfismos no triviales. Si eso les dice algo. O sea, es algo sorprendente. Cuando digo muchos, es que el espacio de cuasimorfismos no triviales de este grupo es de dimensión infinita. Y bueno, nada más fue para esta superficie y luego fue generalizado para otro montón de superficies por Hugo Parlier, Aramayona, yo mismo también. Y bueno, creo que es lo que quería decir por el día de hoy. Por cierto que el artículo de Arayona y Luis Funar utiliza el teorema de Shepin, muy interesante, que lo hizo aquí en Cuernavaca, creo que lo hizo aquí, que dice que toma un Cantor en el plano, todos los Cantors en el plano son isotópicos, clasificación de superficie, ¿no? Ajá. Entonces, toma tu Cantor favorito, cualquier homomorfismo del Cantor se extiende un homomorfismo del plano. Un problema muy bueno, lo usan sí. Es interesante, ¿no? No, de hecho sí lo mencionan en su artículo de Aramayona y Funar. Sí, exacto, sí menciona, bueno, un artículo que yo escribí, que realmente es comentarios en un artículo de Soliman.
Y me acordé de ese teorema de Shepin, que es realmente muy bonito, ¿no? Pero es un teorema de Cuernavaca, por eso lo... Ah, no sabía que era Se un... lo preguntaron aquí y al día siguiente lo sacó. ¿Eh? No, es la historia de la epoxi. Ah, Me trataba de encontrarla. Realmente es la teorema mencionada en Kuratowski. estaba mencionando Kuratowski. Y yo trataba de encontrar la demostración. No se hablaron con Jenny. Jenny me dijo, ¿sabes qué? Que viene del teorema de Urson. Ajá. Nos tomaron café, pensaron sobre eso, pero... Urson Kitse. No, Urson. Bueno, en Rusia de Urson. Ya sé. Me quería provocar. Y él mostró realmente es el lugar más oscuro. Sí. Se mostró con esta la teorema y ya todo se salió. Sí, muy bonito. Un teorema muy bonito, ¿no? Porque quiere decir que el grupo de homomorfismo, de clase isotopía del complemento de Cantor es tan complicado como el grupo de homomorfismos de Cantor. Y el grupo de homomorfismos de Cantor es un grupo perfecto. De hecho, es un grupo simple. No tiene su grupo normal. Entonces ahí entra, obviamente no numerable, es fabuloso. Y también otra cosa es que, hablando con Luis Funar, fue muy amigo de Vlad Sergiescu. No sé si lo conociste. Vlad sí, lo conozco. Vlad Sergiescu. Y Luis Funar y ellos platicaron mucho con el grupo de Thompson. Sí. Pues Tiene vive... una relación directa con todo esto. Y bueno, es muy bonito. Grupo 5 de Thompson. Muchas gracias por haber dado una plática tan bonita. Quería preguntar cómo Becerra está relacionado con Thompson. Thompson está muy relacionado. Pues está el grupo diádico de los homomorfismos de Thompson, el grupo 5 creo. Aquí hay varias estructuras, realmente hay estructuras simpliciales con el duádicos, triádicos, deádicos, pero más hay la dinámica que está rota. Que está rota, que su árbol tiene varios ramas. Sí, que cada vértice tiene el número distinto de los. Entonces se regala varias topologías. Realmente es es la teorema de Shepin, se regala como cuál existe una universal sección del canto en esta cosa, pero más aquí se regala situaciones duales, que todas sus topologías Sí, pero ese el artículo de Tiegis y Vlad Sergiescu de un grupo remarcable de filosofía del círculo es fabuloso. Habías de leerlo. ¿Conoces ese artículo? No lo he leído, pero sí sé cuál es. Ya sabes cuál es. Ese te va a motivar muchísimo. Sí, y no sé, estoy apenas rascándole a los Big Mapping Class Groups. ¿Qué significa quasimorfismos? Es como un morfismo, haz de cuenta, además que tiene un defecto. Si fuera un morfismo, manda la operación en la operación. ¿Significa que hay un endomorfismo? No. Quasimorfismo es para empezar, no es un morfismo, es una función que va del grupo a, digamos, R. Y entonces lo que estás midiendo es el error que hay. No, a ver, ¿qué estoy diciendo? O sea, tú te tomas G, una cosa que va del grupo a R, y te preocupas por medir si es un morfismo o no. Si es un morfismo, esto vale 0. Y entonces, un cuasimorfismo es una cosa para la cual esto está uniformemente acotado. Cuasi caracteres. Por ejemplo, el número de rotación. El número de rotación es el paradigma. Es la conexión. El número de rotación de Poincaré es el paradigma de eso, sí. Es la conexión también con Cardano de propio. Ah. Entonces, de Cardano también está conectada con caracteres de... Bueno, en general tú tienes representación... Cuasi caracteres. Después lo dice. Representación en grupo de las isometrías de Hilbert Space. Ahorita ¿hay punto fijo común para este grupo, semigrupo en realidad, o no? Y otra pregunta, ¿hay punto quasi fijo? Su iteración está más y más cerca. Tal vez que hay que hacerle 2, entonces aquí hay más ganancias. Pero cuando tú cambias hiperbólica por el Banach, ¿sí? Y preguntas pones misma pregunta. Propiedad. Es exactamente equivalente a amenability de este grupo. La propiedad entonces, de Cardano. Cardano property fuerte
Es el amenability gilbertiano del grupo. Gracias. No, en serio, no había conectado esos puntos. Ok. Eso le está conectado con measure. Ok. Perdón. No. Por eso pongo preguntas de cosas que no entiendo, para ver si alguien me las explica. Sale pues. Bueno. Gracias. Muy bonito como siempre, Ferran. El término universal, presentado es como engañoso porque como está